Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí Ciudadano Desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Andrés Manuel López Obrador ya anunció su plan para hacer a Petróleos Mexicanos una de las empresas más grandes de todo el mundo. Chequemos la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tal vez hayan escuchado acerca del plan de López Obrador para levantar petróleos mexicanos y llevar a México a la autosustentabilidad petrolera. Es uno de sus planes para hacer a México autosustentable y para abaratar los precios de las gasolinas es rehabilitar las 6 refinerías que existen en México y construir una extra en Dos Bocas, Tabasco. Tal vez hace un par de semanas escucharon acerca de este plan de construir esta refinería y recientemente en la Cuarta República subimos un video acerca de la supuesta cancelación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Los invitamos a ver el video que subimos anteriormente. Como ya sabemos, Andrés Manuel López Obrador ha externado muchas veces su preocupación por Petróleos Mexicanos, y no es para menos dado que Petróleos Mexicanos, Pemex, ha sido abandonada durante los últimos años por los gobiernos neoliberales de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y los que le antecedieron. Dada la reforma energética, esto simplemente se empeoró, ya que todas estas empresas extranjeras vinieron a quitarle lo que Pemex hacía anteriormente, es decir, la extracción y la refinación del petróleo. Asimismo, México dejó de producir mucho petróleo y empezó a consumir su propio petróleo, es decir, en palabras de López Obrador, México es un país que tiene naranjas, sin embargo compra jugo de naranja. Y bajo esa sencilla analogía podemos entender el problema de Pemex y lo que conlleva construir y rehabilitar nuevas refinerías. Sin más preámbulo, vamos a escuchar al presidente de la nación acerca de este tema de las refinerías y después comentaremos la importancia de las mismas para que los ciudadanos y los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías para aumentar la capacidad de producción de las 6 refinerías. Están operando al 30% de su capacidad por el descuido, por el abandono, por la falta de mantenimiento. Por eso se producen cantidades muy reducidas de gasolinas, 200,000 barriles diarios, cuando podrían con esas mismas refinerías modernizadas, rehabilitadas, producirse hasta 500, 600,000 barriles diarios. Eso va a implicar una inversión de alrededor de 25,000 millones de pesos para las 6 refinerías, que ya inició el proceso de licitación para la nueva refinería de Dos Bocas. Como saben, se lanzó la convocatoria, la licitación el 18 de marzo. Ya contestaron las 4 empresas que fueron convocadas. Es un proceso, ya manifestaron que van a participar y que antes del 18 de abril presentan sus propuestas. Esta nueva refinería va a significar una inversión de 150 a 160,000 millones de pesos, pero con las 6 refinerías rehabilitadas y la nueva refinería vamos a poder ser autosuficientes, no comprar la gasolina en el extranjero, y vamos a reducir los costos de
los combustibles, el precio de los combustibles. Ese es el plan que tenemos. Pues ahí tienen, ciudadanos, el plan integral de Andrés Manuel López Obrador para darle nueva vida a Petróleos Mexicanos. Como ya había mencionado anteriormente, el deterioro y el abandono de las refinerías en México ha causado que México tenga que recurrir a otras empresas y a otras naciones para poder abastecer su demanda de petróleo y de gasolina en México. Pero con estas nuevas refinerías, lo que significaría para México es tener la gasolina más barata, es decir, ya no comprarla en Estados Unidos o en otro país o a otra empresa en su defecto, y tener la gasolina inmediata, es decir, en nuestro país, y que simplemente los precios de transportación o de logística sean menores y asimismo el precio de los mercados no nos afecte del todo. En otras palabras, gasolina y derivados más baratos. Sabemos, en una refinería no solamente se saca gasolina, sino también se sacan combustibles de diferentes tipos, como diésel, como combustible para aviones, gas butano, gas metano, diferentes aceites y otros derivados que hacen que nuestras vidas sean más fáciles. Y pues vamos a checar como tal el plan de Andrés Manuel López Obrador. En esta nota de Forbes del 31 de marzo del 2019 expone lo siguiente: AMLO anuncia 3.500 millones de pesos para rehabilitación de refinería en Madero. El mandatario indicó que las empresas invitadas para construir la refinería de Dos Bocas ya manifestaron su interés. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno federal invertirá 3.500 millones de pesos en la rehabilitación de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, la cual visitó el día de hoy. Y aquí vemos el tuit de Andrés Manuel López Obrador directamente con los empleados de Pemex en la refinería de Madero. Dice: vamos a rehabilitar las 6 refinerías que están operando solo al 30% de su capacidad. Hoy visité Ciudad Madero, que tiene más de un año prácticamente parada. Invertiremos 3.500 millones de pesos para poder producir y no estar comprando la gasolina en el extranjero. Creo que queda muy claro que con esto la gasolina será muy barata con respecto al precio que ya tenemos acostumbrado, aproximadamente 20 pesos, 19 pesos. Esperemos que pueda bajar bastante. Continúa. Posteriormente, entrevistado a su llegada en el aeropuerto, Andrés Manuel informó que invertirá 160.000 millones de pesos en la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y 25.000 millones adicionales para la rehabilitación de las 6 refinerías que ya existen. Asimismo, señaló que el plan es que en 2 años queden rehabilitadas las 6 refinerías con el apoyo de trabajadores de Petróleos Mexicanos para que puedan procesar el petróleo crudo, incluido el petróleo pesado Maya. Asimismo, añadió que en 2 años y medio o 3 se prevé que la obra de Dos Bocas ya esté lista, y para entonces se podrá procesar todo el petróleo crudo y ser autosuficientes para no comprar las gasolinas al extranjero. También muy importante, ciudadanos, Andrés Manuel recalcó que toda esta rehabilitación va a ser con ayuda solamente de los trabajadores que ya trabajan en Petróleos Mexicanos y que va a contratar más trabajadores especialistas para rehabilitar y construir las refinerías. Para lo que él agrega: pero con los técnicos y trabajadores mexicanos vamos a rescatar la industria petrolera y la eléctrica. Como ya sabemos, ciudadanos, y como ya lo había mencionado Andrés Manuel en la mañanera, se había sacado una convocatoria para que empresas que se dedican a construir refinerías pues hagan la refinería de Dos Bocas. Por el momento hay 4 empresas muy grandes que están muy interesadas en el proyecto, para lo que Andrés Manuel agregó que estas empresas necesitan ser no corruptas, necesitan ser
limpias y tienen que tener un buen historial aquí en México y en el mundo para que hagan el trabajo. Él recalcó muchísimo eso, que no deben de ser empresas corruptas, ni va a haber favoritismos, ni va a haber licitaciones que sobrepasen el precio ya estimado. Por esto le damos un periodicazo en la boca a todos los medios fifís que decían que nadie iba a estar interesado en este proyecto, y también a la Secretaría de Hacienda, que había refutado a Andrés Manuel y que les había amenazado con que les iba a quitar parte del presupuesto y que no les iban a dar el presupuesto para la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Estas empresas tienen aproximadamente hasta el 18 de abril para dar su respuesta acerca de este proyecto, de este megaproyecto que tiene México. Asimismo, Andrés Manuel, como ya sabemos, había dicho que solamente iba a trabajar con estas empresas que fuesen responsables ecológicamente, que tuviesen buenas bases, que tuviesen buenos valores, y que dependiendo de la nacionalidad de la empresa que esté construyendo la refinería de Dos Bocas, Tabasco, pues iba a hablar directamente con el mandatario de esa nación para que hubiese un aval, es decir, que hubiese una garantía de que se están cumpliendo las normas y el contrato establecido entre el gobierno de México y la empresa. Y para hacer mucho énfasis en este abandono que recibieron las refinerías en México durante sexenios, en esta nota de Excelsior del 17 de enero del 2018 dice lo siguiente: 3 de 6 refinerías en México trabajan a medio gas o menos. Salina Cruz, Minatitlán y Madero continúan con problemas de operación, según autoridades y trabajadores de Pemex. Pese a que algunas de ellas ya deberían de estar operando normalmente, al menos 3 de las 6 refinerías que hay en México siguen trabajando a medio gas o menos. La planta Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, solo continúa trabajando al 40% de su capacidad, mientras que en Antonio Dovaldi de Salina Cruz, Oaxaca, se encuentra al 60%, y Francisco y Madero de la ciudad de Madero, Tamaulipas, aún sigue sin operar, de acuerdo con autoridades y trabajadores de Petróleos Mexicanos. Como ya sabemos, ciudadanos, se le dio mucho abandono a las refinerías en México y simplemente estaban funcionando pues como un placebo para poder ocultar todos sus rasgos de corrupción. Sin embargo, la mayoría de la gasolina se adquiría mediante empresas internacionales, y Andrés Manuel justamente ya les leyó las cartas a estas empresas internacionales, no solamente las de España, no solamente las canadienses, sino en general a todas las empresas que están extrayendo petróleo, como puede ser Shell, Repsol, British Petroleum, entre otras, y les dijo que si no quieren irse del país, tienen que producir la gasolina que les corresponde, es decir, los barriles que ellos acordaron a producir o a extraer de los yacimientos petroleros mexicanos. Continuamos leyendo la nota. Y aquí le hacen una pequeña entrevista a un trabajador de una de estas refinerías y dice lo siguiente: no obstante, las versiones de los trabajadores son en el sentido de que la refinería ha presentado tantos problemas, recientemente una torre colapsó, que la producción si acaso llega a ser del 15 o el 20% de lo que anteriormente producían. Y dice el trabajador: si tomamos en cuenta que aquí se producían diariamente más de 71,000 barriles, ahora a veces alcanzamos 15,000, pues sí es de preocuparse, mencionó el trabajador de Pemex. Y como ya sabemos, ciudadanos, el problema de las refinerías no solamente yace en la mala administración que los gobiernos pasados, priistas y panistas, pues realizaron con esta paraestatal Pemex, sino que también el huachicol pues ha ayudado muchísimo a que Pemex y en general México esté teniendo increíbles pérdidas de miles de millones de dólares al día. Aquí en esta nota también recalca que en 2017 subió 54.3% las tomas de huachicol. Dice, entre enero y noviembre del 2017, Petróleos Mexicanos registró un total de 9,509 tomas clandestinas a sus ductos, cifra que representa en un crecimiento de 54.3% en comparación a los ilícitos cometidos en el mismo periodo de 2016.
Y aquí tenemos la gráfica donde aparecen estos números que desde 2014 a 2017 las tomas clandestinas por ordeña de combustible se han triplicado entre enero y noviembre. Y aquí vemos los números que de 2014 pasó de 3.000 y al 2017 pasó a 9.500. Es un número increíble, realmente lo dobla y lo triplica. Y bueno, ciudadanos, sabemos el tipo de plan que tomó Andrés Manuel referente a estas tomas clandestinas, algo achicol. No a muchos nos agradó no tener gasolina, sin embargo, siempre fue por un bien común y fue que México tuviese la autosustentabilidad en cuestión de gasolinas, abaratar los precios y dejar de tener corrupción en nuestro sistema, tanto como en petróleos mexicanos. Esperemos que estas medidas de la nueva implementación de rehabilitación de las 6 refinerías, tanto como la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, pues nos abarate los precios y nos dé una mejor calidad de vida y que asimismo se vea reflejado en los bolsillos de todos nosotros. No queda nada más que esperar lo mejor de este plan de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y pues que la Cámara de Diputados y Senadores se dé marcha adelante cada uno de sus planes. Pues bueno, ciudadanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si fue así, por favor, dejen su like, comenten todo el feedback, es importante para mejorar este canal. Y por favor, compartan con sus amigos para que estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Yo soy Ciudadano Desconocido, espero verlos en un próximo video. Y sin más que agregar, yo me despido. Hasta luego.